Saludos cordiales a toda la audiencia. Nosotros somos el equipo número 3 y presentaremos el tema Guías para la recopilación de datos de campo. Este capítulo del libro es muy importante en general porque proporciona orientación e información de los antecedentes en relación con las mediciones de recopilación de datos de campo utilizadas en el proceso de rehabilitación de un pavimento. De particular importancia son las técnicas interpretativas utilizadas con variables de pavimento continuamente medidas a lo largo de una carretera, como la desviación, el índice de capacidad de servicio, el número de deslizamiento, etc., y las metodologías asociadas que se pueden utilizar para definir los límites últimos de las unidades de análisis relativamente uniformes. Hay también como el desarrollo y utilización de los estudios de estado del pavimento, el desarrollo y utilización de estudios de drenaje, las consideraciones generales asociadas con las desviaciones NDT, que son las pruebas no destructivas, y finalmente el uso de programas destructivos de muestreo y pruebas para aumentar el NDT de campo. Como se menciona en el texto que se encuentra en esta presentación, con el fin de delinear una longitud de pavimento, el ingeniero debe aislar cada factor único que influye en el rendimiento potencial del mismo. Estos factores son el tipo de pavimento. Esto debido a que, como todos sabemos, hay dos tipos de pavimentos que son el rígido y el flexible, y mediante este criterio también va a variar la forma en la que se realiza esta delineación. El historial de construcción. Esto es relevante ya que se incluye también la rehabilitación del pavimento y el mantenimiento que ha tenido a lo largo del tiempo, por lo que es información sustanciosa a tomar en consideración. La sección transversal del mismo. Este apartado influye principalmente en lo que es el tipo de pavimento, de igual forma, ya que mientras que un pavimento rígido tiene tres capas, carpeta, base y subbase, el pavimento rígido tiene nada más el concreto hidráulico, la subbase, y este hecho hace que la sección transversal sea diferente. La subrasante se refiere al tipo de suelo donde será cimentado el pavimento en cuestión, debiéndose considerar el estudio correspondiente de mecánica de suelos para poder conjeturar las características estructurales que tendrá el mismo para que su funcionamiento sea el más óptimo posible. El tráfico. Nosotros como ingenieros civiles tenemos que considerar siempre también la base de datos referente al tráfico que ha transitado con el pavimento a través de los años, ya que también es información muy importante al momento de determinar el rendimiento que tiene o ha tenido el mismo, y para eso pues se realiza lo que se ha visto anteriormente, que son los aforos vehiculares para conocer el tránsito de promedio anual, que desprende información valiosa acerca de la afluencia de los mismos vehículos y pasa a considerar si son tipo A, B o C. Y finalmente el estado del pavimento. En circunstancias ideales, el ingeniero utilizará una base de datos de pavimento histórica para evaluar estos factores. Esta imagen es muy interesante porque muestra como proyecto un pavimento X, el cual tiene una longitud que va de un punto A un punto B. Y bueno, a pesar de que es solo un proyecto, se tienen varias etapas y características del mismo. Como se pueden apreciar, se muestran los factores previamente mencionados y que se describieron. Esto quiere decir que en lo referente al tipo de pavimento puede ser un pavimento rígido en una etapa y uno flexible en otra, así como su historial, la cual en una etapa es reconstruida y en otra es construcción original, y otra más es una capa superpuesta. Por otra parte, la sección transversal también es variable a lo largo del proyecto, como lo indica el tercer apartado de los factores que influyen. En cuanto a la capa del suelo, se tienen dos tipos de suelo presentes en la obra que ya serán determinados por un estudio de mecánica de suelos, mientras que el estudio de tráfico será idealizado mediante los aforos. Finalmente, en la parte inferior se encuentra un resumen con las características con las que cuenta el pavimento, siendo esto idealizado en 6 etapas, donde cada una de ellas tiene especificaciones diferentes. El desgaste en pavimentos rígidos y flexibles a menudo es causada o acelerada por la presencia de humedad en la estructura del pavimento. Al diseñar la rehabilitación del mismo, el ingeniero debe investigar el papel de las mejoras de drenaje en la corrección de disminución del rendimiento. También es importante reconocer cuando las dificultades de un pavimento no están relacionadas con la humedad y, por lo tanto, no se pueden remediar mediante mejoras del drenaje. El estudio de condiciones, una parte esencial de cualquier evaluación del proyecto de habilitación, a menudo revelará desgastes relacionados con la humedad. Los tipos de dificultad de pavimento pueden ser causados o acelerados por la humedad en la estructura del pavimento, que incluyen desprendimientos, depresiones, agrietamiento y baches. El primer paso en la evaluación del drenaje es el examen de los registros de construcción de un pavimento. Además, deben examinarse los datos de drenaje previamente recogidos, así como las secciones transversales del pavimento y los perfiles para lo siguiente: grados longitudinales, anchos de capa de pavimento, espesores de capa y profundidades de corte y relleno, así también como las pendientes y dimensiones de las operaciones de drenaje superficial, como pueden ser las cunetas, las alcantarillas y demás, y el drenaje subterráneo en el lugar. Si el pavimento ha desarrollado desgaste relacionado con la humedad, es obvio que el sistema original es inadecuado para satisfacer las necesidades actuales del pavimento. La evaluación del drenaje revelará al ingeniero si el sistema de drenaje existente solo necesita ser reparado y mantenido, o si necesita ser aumentado con características de drenaje adicionales. Y pues para eso también se tienen lo que son las propiedades de los materiales.
La determinación de qué propiedades de materiales investigar depende de dos factores: el tipo de desgaste relacionado con la humedad presente en el pavimento y las capas del pavimento en las que aparece el desgaste. Tenemos la encuesta de las condiciones, en donde los estudios precisos que evalúan el desgaste físico de un pavimento son vitales para un esfuerzo de rehabilitación exitoso. Es importante que los estudios de estado se realicen después de una nueva construcción o trabajos de rehabilitación. Las necesidades mínimas de información es el tipo de desgaste, que consiste en identificar los tipos de desgaste físico que existen en el pavimento. Estos tipos de desgaste deben de clasificarse en categorías de acuerdo con sus mecanismos casuales. La severidad es tener en cuenta el nivel de gravedad de cada tipo de desgaste presente para evaluar así su grado de deterioro. La cantidad de desgaste indica el área relativa afectada por cada combinación de tipo de falla y gravedad. La utilización de la información nos proporciona una categorización general del deterioro del pavimento asfáltico, que consiste en el tipo de deterioro, la carga de tráfico como factor para que éste se presente, así como el clima y los materiales. Un ejemplo que se puede dar es el agrietamiento por fatiga, en donde el factor influyente para que se presente es la carga de tráfico. En la categorización general del deterioro en concreto en el pavimento de concreto, se pueden llegar a presentar ambos factores para que éste se presente. Un ejemplo son las grietas longitudinales, en donde se presentan ambos factores. La categorización general de deterioro de concreto reforzado en pavimentos de igual manera se puede presentar ya sea un factor o ambos factores. Además de identificar las causas probables de la falla, una encuesta de condición realizada correctamente documentará la ubicación y la gravedad de los tipos de falla. Esto nos indica la necesidad de restauración en caso de que se necesite. La medición de la deflexión en sus primeras aplicaciones se usó como un indicador directo de la capacidad estructural. En esta gráfica se presenta el diseño de rebote de deflexión, en donde influye el módulo elástico, el área y la longitud. Estos criterios se han utilizado y todavía se utilizan para el diseño de nuevos sistemas de pavimento y sistemas de revestimiento estructural. En realidad, todos los pavimentos pueden llegar a deteriorarse estructuralmente por deformaciones excesivas y o fractura asociada a la carga de una capa estabilizada en particular. Las siguientes figuras ilustran los principios fundamentales en donde se debe tener en cuenta los tipos de daños estructurales y el tipo de material. Estas son las gráficas que se llegan a presentar en este tipo de funciones. Entonces también se debe de realizar un ajuste ambiental, en donde en general las deflexiones medidas deben ajustarse a una temperatura de pavimento de referencia para tener así en cuenta el efecto de esta variable. Esta gráfica es la que se obtiene de resultado de realizar ese ajuste ambiental. Los sistemas de medición de la deflexión son 5. En los últimos 3 sistemas se utilizan equipos de deflexión dinámica para ejercer cargas de corta duración. Los usos de los resultados de la deflexión consisten en la evaluación de la capacidad estructural, los análisis de transferencia de carga y la detección de los huecos de losas. Los métodos se basan en deflexiones dinámicas como indicativo del rendimiento en lugar de la respuesta de deflexión por fluencia estática. Entonces yo les voy a hablar sobre lo que es la evaluación de la capacidad estructural efectivamente. Esta evaluación requiere el uso de cargas dinámicas y la posterior medición de la cuenca de deflexión. Luego, utilizando la cuenca de deflexión medida, se estima el módulo de subrasante in situ. En este contexto, se dispone de 2 procedimientos para realizar esta evaluación, que son la técnica de predicción de módulos de capa de pavimento y la técnica de predicción de capacidad estructural directa. Ambos enfoques arrojan el mismo valor, pero el usuario debe de conocer las ventajas y desventajas de cada uno al hacer una selección entre los dos. La siguiente figura es un diagrama esquemático de una estructura de pavimento típica que se desvía bajo una carga dinámica de ensayos no destructivos. A medida que se aplica la carga, se propaga a través de una parte del sistema de pavimento, como lo representa la zona cónica de la figura. La inclinación de los lados de esta zona, lo que varía de una capa a otra, está relacionado con la rigidez relativa o el módulo del material dentro de cada capa. A medida que aumenta el módulo, el material se vuelve más rígido, la tensión se extiende sobre un área mucho mayor. Aquí lo podemos ver. Este es el área de influencia, el área transversal de influencia de las cargas inducidas y los geófonos que registran los rayos reflejados en cada capa, en cada interfaz. Esta figura revela varios conceptos interesantes en el análisis de pavimentos de ensayos no destructivos. Es importante la distancia radial, aquí mostrada, en la que la zona de tensión se cruza con la interfaz de la subbase y las capas de la subrasante. Cuando se mide la cuenca de deflexión, cualquier deflexión de la superficie que se haya abstenido en o más allá del valor de la distancia radial se debe solo a tensiones dentro de la propia subrasante.
Por lo tanto, las lecturas externas de la cuenca de deflexión bajo carga dinámica reflejan principalmente las propiedades del módulo in situ del suelo inferior, es decir, la subrasante. El objetivo de la técnica de predicción de módulos de capa de pavimento es calcular a partir de los resultados de la cuenca de deflexión medidos todos los módulos elásticos de capas in situ. La premisa fundamental de esta solución es que existe un conjunto único de módulos de capa de modo que la cuenca de deflexión predicha teóricamente es equivalente a la cuenca de deflexión medida. La segunda alternativa, la técnica de predicción de la capacidad estructural directa, emplea el hecho de que la influencia combinada de la rigidez de cada módulo de espesor de capa determina la capacidad estructural general del pavimento. Lo que es el análisis de transferencia de carga conjunta, las pruebas de deflexión no destructivas se pueden utilizar para evaluar la capacidad de transferencia de carga in situ de las juntas del pavimento rígido. Esta eficiencia de transferencia de carga conjunta se representa con esta ecuación, en donde D sub U es la deflexión en la que la junta de la losa descargada, mientras que D sub I es la deflexión de la losa cargada. El valor D sub JE, que es la eficiencia de transferencia de carga conjunta, determinado se presta a los ensayos no destructivos, en el que se puede colocar sensores de deflexión en cada losa cerca de la junta. Esta es una imagen ilustrativa de cómo se realiza este tipo de ensayos. La eficiencia de transferencia de carga conjunta basada en la tensión S sub JE está representada por esta ecuación, en donde S sub U y S sub I se refieren a tensiones en las losas descargadas y cargadas respectivamente. Para el uso de detección de huecos en losas se utilizan tres métodos que aquí se enumeran: perfil de deflexión de esquina aproximado, análisis de deflexión de esquina de carga variable y el procedimiento de estimación del tamaño de los huecos. Las pruebas de campo se pueden clasificar en dos áreas: pruebas destructivas o pruebas estructurales. Las pruebas destructivas, estas requieren la eliminación física de las pruebas de la capa de pavimento para obtener una muestra ya sea alterada o intacta. Esto ayuda a realizar una prueba en el lugar que se extrae. Estas pruebas tienen muchas ventajas y limitaciones cuando se realizan en carreteras, ya sean con tráfico muy moderado o denso. Pruebas no destructivas o pruebas estructurales. Estas no requieren perturbación física del pavimento y como resultado se prefieren para el proceso de la rehabilitación. Bueno, estas pruebas es parte de las pruebas de campo de rutina, que es para las mejoras futuras y para los avances. Aquí nosotros como ingenieros tenemos que estar al tanto de los cambios tecnológicos que en estas técnicas se pueden presentar. Necesidad de las pruebas destructivas. Aquí se pueden considerar tres fuentes de información que es disponible para el ingeniero durante el proceso de recopilación de datos. Tenemos los datos históricos, pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Tenemos una notita que nos dice que las pruebas destructivas pueden desempeñar un papel vital en el muestreo y en las pruebas de campo. Para los pavimentos rígidos, una de las propiedades más importantes del material que influye en el rendimiento de la resistencia a la fricción, que pues el módulo de ruptura del concreto. El resumen que tenemos aquí, las pruebas no destructivas se refieren en gran medida, se prefieren a gran medida a las pruebas destructivas. Así como un programa de campo de ingeniería debe incluir un programa de pruebas destructivas para garantizar la precisión de los datos obtenidos. Bueno, seleccionar el número requerido de pruebas. Aquí tenemos la unidad de análisis. En el análisis de un pavimento, la longitud del proyecto debe dividirse en unidades de análisis. Estos son segmentos del pavimento que muestran atributos y rendimientos estadísticamente uniformes, que ya pueden ser isótropos o homogéneos. Aquí tenemos el límite de la curva de precisión. Las pruebas realizadas en las unidades de análisis proporcionan una estimación de la medida real y la desviación estándar, que posee la varianza de la propiedad bajo investigación. Bueno, aquí tenemos una pregunta: ¿cuántas pruebas serían necesarias para asegurar la media estimada que está dentro de un cierto límite de la medida real? Pues bueno, el concepto de niveles de confianza puede explicarse mediante la afirmación del que estamos, que son 100 de 1 menos alfa, por ciento seguros de que el valor medio que es verdadero se encuentra dentro de los límites calculados. Los límites estadísticos de las pruebas realizadas sobre la precisión de la estimación de límites de la precisión, R nos representa el rango probable de la medida verdadera a partir
y un promedio obtenido por n pruebas en grados de confianza, que por ejemplo puede ser el 95% matemáticamente. Donde tenemos aquí la formulita donde R, pues ya dijimos que es el rango, y la K con alfa es la desviación normal estandarizada, que es una función del nivel de confianza deseado, de 100, de 1 a menos alfa. Y omega es la verdadera desviación estándar de la variable aleatoria para los parámetros que estamos considerando. Aquí, el límite de la curva de precisión nos indica que las pruebas realizadas en unidades de análisis proporcionan una estimación de la media real y la desviación estándar o varianza y las propiedades bajo aproximación. A medida que aumenta el número de pruebas, aquí podemos ver en la tabla que mientras aumenten el número de pruebas, los valores estimados se aproximan más a los valores verdaderos. Y como podrán ver, tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3, donde nos indican, donde nos dicen que mientras más pruebas, porque tenemos en las verticales las R del rango, de los parámetros, y abajo tenemos el número de pruebas. Mientras más pruebas sean, más verdaderos van a ser los valores que nos den. Entonces, la zona 1 puede ser que los valores no puedan variar, igual en la zona 2, pero en la zona 3 ya los valores son más exactos, más verdaderos. Y en la aplicación del ejemplo del proyecto, aquí podemos ver que tenemos el número de pruebas, tenemos el límite de precisión, el número total de pruebas requeridas en el proyecto, pruebas reales conocidos con el proyecto y el porcentaje de pruebas de prueba relativo o número utilizado. Preguntas. Si tienen preguntas, las pueden dejar aquí en el tablón, ya que este video será subido a YouTube. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.